Nuestro segundo pensador es Jean-Jacques Rousseau, que a diferencia del anterior Montesquieu, se trata de un pensador de origen suizo, ginebrino. Si bien dominaba perfectamente el francés, lo vemos incluso hasta por su nombre, recuerden que en en Suiza se habla tanto francés como alemán e italiano. Es de origen pequeño burgués. ¿Qué quiere decir esto? No es que fuera bajito de estatura, sino que pertenecía al sector de la burguesía de menores recursos, básicamente de pequeños artesanos de la ciudad. Fue un escritor y filósofo muy destacado. Sus principales obras fueron Emilio, vinculado al tema de la educación, es quizá la primera obra sobre educación importante realmente que se escribe en el mundo moderno, y después El contrato social, sobre los orígenes de la desigualdad entre los hombres, desigualdad sobre todo vinculada a la pobreza y la riqueza. Sobre el contrato social y libertad humana, tenemos un fragmento de Rousseau que es muy interesante, y dice: encontrar la forma de asociación que defiende y protege de toda violencia común a la persona y los bienes de cada asociado, y por la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedece, sin embargo, sino a sí mismo, y permanece tan libre como antes. Tal es el problema fundamental al que brinda solución el contrato social. ¿De qué nos habla acá? Bueno, él dice que toda sociedad humana, y en esta primera parte se parece a Hobbes, necesita elaborar algún tipo de pacto, de contrato social entre los individuos. ¿Para qué? Para defenderse y protegerse de la violencia. También acá se parece al planteo de Hobbes, donde decir, los seres humanos necesitan asociarse entre ellos para defenderse de los, de los carroñeros, de los seres violentos que pretenden ejercer, como tienen una mayor fuerza, la violencia sobre el resto y aprovecharse de ella. Para poder ser cada uno, ser libre y vivir como uno quiere, necesita asociarse a los demás. Pero ¿dónde está la diferencia con Hobbes? En que precisamente la esencia del contrato social es exactamente el inverso de Hobbes. Mientras Hobbes planteaba, hacemos el contrato social para protegernos y por lo tanto le damos todo nuestro poder, o sea, la soberanía, a un rey, y por lo tanto tenemos que obedecerlo en todo, Rousseau sostiene lo contrario. Hacemos un contrato social donde cada una de las partes es parte constituyente del todo. Por lo tanto, cuando se crea el contrato social, en realidad lo que estamos haciendo es la asociación, pero sin darle la soberanía a nadie en particular. Nosotros como individuos seguimos siendo soberanos, seguimos teniendo el poder en nuestras manos. Nadie puede venir a quitarnos nuestra libertad y nuestra capacidad de hacer cosas. Esta es la esencia fundamental, la idea de que la libertad individual es sagrada y de que no estamos sometidos al poder absoluto de nadie. No lo dice el texto, pero se los agrego. De esto se deduce que la mejor forma en que el pacto puede funcionar es que todos participen en la toma de decisiones, a lo que igual nos lleva al concepto de democracia directa. Rousseau entendía que todos los seres humanos son iguales en cuanto a capacidades, iguales ante la ley, por lo tanto tienen la potestad de poder decidir sobre sus propios asuntos y sobre los del colectivo. Por lo tanto, él promovía esta idea de la democracia, que es bastante revolucionaria en esta época, y un concepto de democracia muy particular, la democracia directa, donde todos participan en las decisiones del colectivo. Esta visión de la democracia directa tiene su explicación con los orígenes de su Ginebra natal, donde reinaba el calvinismo desde hacía un par de siglos, y donde los asuntos de gobierno de la ciudad solían resolverse muchas veces a través de consultas periódicas a la población en algunos aspectos. Esta idea de democracia directa, si bien fue admirada por muchos eh, pensadores ilustrados posteriores y sobre muchos pensadores del siglo XIX, y va a ser el germen de las ideas de algunos de los eh, hombres que van a luchar por la independencia de las colonias inglesas de América del Norte, que pocas décadas después de esto va a dar origen a los Estados Unidos, que van a inspirar en esta idea de democracia, pero admiten que la participación directa de todos no es viable, no es práctica, sobre todo con los medios de comunicación y de transporte de la época, que hacían muy difícil poder juntar a la gente de que está en entornos muy grandes para poder comunicarse. Se podían tardar semanas o meses para que la gente se juntara. Por lo tanto,
La adaptación que se va a hacer de esta idea en el primer experimento de la Ilustración, que es la Revolución Americana, va a ser transformar la democracia directa de Rousseau en democracia participativa, que es el sistema de gobierno que tenemos nosotros y que predomina en la mayor parte de los países del mundo occidental. Es decir, todos participamos en la toma de decisiones principales. ¿Cuáles? Las de elegir a nuestros representantes y la de ejercer un control sobre los mismos. Si lo que hacen no nos gusta o decidimos cambiar de opinión sobre determinados aspectos, votamos y elegimos a nuevos representantes. Y además tener la posibilidad de ejercer cada tanto acciones de democracia directa, muy habitual en Estados Unidos a nivel local, también en Uruguay, pero a nivel nacional, con el caso de los plebiscitos y referéndums, es decir, que parte de la población puede juntar firmas, manifestar su voluntad de que no está de acuerdo con alguna ley para poder anularla o para aprobar alguna. Y eso se tiene que someter a la voluntad de todos y allí se aprueba o no. Como último punto sobre este tema, esto también trae como corolario una crítica a la esclavitud, un fenómeno que en el siglo XVIII todavía era muy fuerte, pero que cada vez estaba teniendo crecientes detractores. Es decir, si todos somos iguales y todos tenemos derecho a decidir sobre nuestros propios asuntos, eso es incompatible con la idea de que una persona sea propiedad de otra. Y eso va a llevar a que cuando se estalle la Revolución Francesa, muchos franceses reclamen la abolición de la esclavitud, no tanto en Francia, que no había muchos esclavos en esa época, sino más bien en sus colonias, en particular en Saint-Domingue, que se va a transformar posteriormente en Haití, lo cual va a llevar a una revolución en sus colonias. Pero esta idea, además, va a ser el germen del pensamiento del abolicionismo de la esclavitud que se va a dar en el siglo XIX y va a poner fin, al menos legalmente, a esta práctica aberrante en todas partes del mundo. La otra idea interesante que tenemos sobre Rousseau tiene que ver sobre el estudio que hace sobre la desigualdad y los efectos de la civilización. No voy a leer todo el texto porque es bastante largo, pero lo que nos plantea es que, bueno, desde el momento en que alguien agarró una porción de terreno y la delimitó de alguna manera diciendo esto es mío, clavó unas estacas, hizo unos muros y cercó la primera propiedad de la tierra, ahí a partir de ese momento, cuando surge la sociedad civil, aparecen también todos los horrores de la civilización, los crímenes, las guerras, las miserias, y por lo tanto, lo que nos lleva a esto es que el origen de la desigualdad humana y de todos los problemas que trae asociados allí, como la violencia, la injusticia, la criminalidad misma, está en la propiedad privada. Es decir, si no hubiese habido propiedad privada, el ser humano sería más feliz. Lo cual nos lleva también a esta idea de que, bueno, si hay propiedad privada, también tiene que haber alguna forma de organización colectiva que garantice que lo que uno hizo no se lo quite otro. Por eso aparece el Estado y la civilización. Entonces, el planteo de Rousseau es que en el origen del Estado de la civilización, antes de la propiedad, está el origen de todos los males. Y por lo tanto, es necesario construir una nueva forma civilizatoria, un nuevo Estado, eliminando los peores hábitos o los peores aspectos de la propiedad privada. Y esto tiene como corolario, como una especie de consecuencia de este pensamiento, la idea de que, bueno, aquellos que viven por fuera de la propiedad privada son seres buenos por naturaleza, es lo que se llama la exaltación del buen salvaje. Rousseau, como muchos pensadores de su época, creían que los pueblos primitivos vivían en estado de felicidad y de bondad permanentes, y que es el contacto con la civilización occidental la que los corrompía y los destruía. Por lo tanto, nosotros, entendía él, debíamos acercarnos a una forma de vida más parecida a la de ellos, donde ni la propiedad, ni el decir esto es mío y no es tuyo, que era el origen del egoísmo y de la violencia, pudieran surgir. Esto también le va a ganar no solo muchos seguidores en cuanto a esta idea del buen salvaje, pero también feroces críticos sobre esto y sobre cierto idealismo en la forma en que se mira. Antropólogos posteriores en el siglo XIX y en el siglo XX van un poco a dinamitar esta idea de que los pueblos primitivos, por ser primitivos precisamente, son buenos por naturaleza. Tienen guerras, tienen episodios de violencia,
Claro que de forma diferente a lo que se da en las sociedades civilizadas, pero simplemente son seres humanos que viven en condiciones diferentes, pero con impulsos parecidos.